mejor del Evangelio. Encendiendo Candeleros. Un programa que Dios usará para ayudarte a elevar tu nivel espiritual. Comenzamos. Gloria a Dios. Vamos a ver, se movió un poquito con el con la vibración de la bocina. Se movieron un poquito las. A ver, vamos a acomodarlas. Pues bueno, un saludo, una bienvenida. Un viernes más de reflexión. Les damos la bienvenida a todos ustedes que ya están conectados, a los que están por conectarse. Desde aquí, desde la bella ciudad de Pomona, California. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, muy bonito, muy interesante. Antes de comenzar, quiero hacer una pequeña oración para poner todo en las preciosas manos de nuestro Dios y que sea Él tomando control. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este precioso momento por la oportunidad y el privilegio que nos das una vez más de estar aquí, Señor, reunidos. Dios Todopoderoso, gracias por la salud, gracias por los alimentos de cada día, gracias por el trabajo, gracias, Señor, porque cada día nos ayudas, cada día, Señor, a pasar cualquier situación, a sobrellevar cualquier momento, Señor, por difícil o por agradable que sea. Dios Todopoderoso, en este precioso momento, mi Dios, que abro esta plataforma, Señor, que abro este canal, Dios Todopoderoso, para exponer tu palabra, para hablar de parte tuya, Señor. Te pido que seas tú preparando los corazones y las mentes, que seas tú, mi Dios amado, dando la sabiduría y el entendimiento, seas tú dándome la gracia y el favor. Permíteme, Señor, que la unción de tu Espíritu fluya a través de este programa, que seas tú moviéndote, Señor, de una manera especial, de una manera poderosa. En el nombre de Jesús, Señor, que sean quitados todo estorbo, toda oposición, todo lo que quiera impedir, Señor, que podamos hacer un trabajo para ti, Señor, para honra y gloria de tu santo nombre. Dios Todopoderoso, que esta palabra, Señor, llegue a las naciones, que esta palabra, Señor, sea oída, Padre, por multitudes de almas, mi Dios, por hermanos, por hermanas, aún, Señor, por los que aún tú tienes elegidos, tienes escogidos, pero que no han llegado al conocimiento, Señor, que no han tenido una relación contigo, que no han tenido una experiencia real contigo, Señor. También por ellos te pido, en el nombre de Jesús, en esta hora, tenemos una palabra, Señor, de revelación, una palabra, mi Dios, de sabiduría. Confiamos en que tú, mi Dios, vas a estar hablando de una manera especial. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues mis hermanos, mis amigos, pues en este día, gloria a Cristo Jesús, le damos la bienvenida a Lindsay Marketing. Gracias por estar ahí, Lili. Gloria a Jesús. A Teresa Carmona, gracias por estar ahí. Que Dios te bendiga grandemente y esperamos poder en este día ser de bendición para tu vida en el nombre de Jesús. Que la gracia y el favor de su Espíritu Santo toque tu vida, tu familia, tus seres queridos en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, en el día de hoy, mis hermanos, mis amigos, pues el tema que tenemos preparado para este viernes de reflexión es el siguiente: aprendiendo de la tipología y la simbología bíblica. Vuelvo y repito, aprendiendo de la tipología y la simbología bíblica. Dos palabras que nuestro Señor Jesucristo utilizó en la Escritura
en su estadía cuando Él estuvo aquí en la tierra, pero también otros hombres de Dios también en el Antiguo Testamento también hicieron partícipes o también utilizaron lo que es la tipología y lo que es la simbología. Pero bueno, quiero comenzar como cada semana poniéndoles un pequeño audio, un audio que he preparado, bíblico. Y bueno, les pido por favor que pongan atención. Creo que la palabra de nuestro Dios merece todo nuestro respeto, merece toda la honra, toda la gloria, merece prácticamente eso, que pongamos atención a la voz del Espíritu, porque es la Biblia, la palabra de Dios en sí, la que vamos a escuchar en este momento. Solo que tengo aquí unos pequeños. Cuando puse la música fuerte, porque no sé si se dieron cuenta, la puse muy fuerte ahora, movió los aparatitos los aparatos y ahorita estoy teniendo un poquito de problemas para reacomodarlos, pero bueno. Saludos y bendiciones también y la bienvenida a nuestra hermana Alondra Costa. Gracias, hermana, por estar ahí. Ya miré que ya te conectaste. Gloria a Cristo Jesús. Y bueno, también un saludo para mis primos que también cada semana se conectan. Miguel Ángel, mi primo Carmen, mi primo Joaquín, mi hermana Ana Laura, mi hermana Susi, mi hermana Araceli, mi sobrina Are, y para toda mi familia en general, pero también para todos ustedes y para todos sus seres queridos, sus familias, si están con ustedes ahí también acompañándoles, y si no, de todas maneras, un saludo muy cordial y una bendición del Ruiseñor del Evangelio en su programa Encendiendo Candeleros, con la dinámica de este día, viernes de reflexión, con el Ruiseñor del Evangelio, en el nombre de Jesús. Y ahora sí, voy a ir a lo que es el audio. A clean energy future. Perdón. No, perdón. Ay, se me estaba pasando. Primero les voy a presentar un tema más del Ruiseñor del Evangelio, un video más. Como les había comentado, estamos trabajando arduamente, fuertemente con el equipo de trabajo y ya tenemos un montón de videos. Trabajaron fuertemente esta semana los muchachos que trabajan o que de alguna manera colaboran con el Ruiseñor del Evangelio. Trabajaron arduamente, trabajaron incansablemente y ya tenemos un montón de videos, pero solamente les voy a presentar uno a la vez. Desde la semana pasada quería presentarles este video. A lo mejor ustedes ya han escuchado este canto, este tema, pero pues bueno, yo la verdad que estoy muy motivado, muy agradecido con Dios primeramente, pero también muy contento por todo lo que estoy realizando y por todo lo que Dios me está permitiendo hacer. Y bueno, quiero participarles y compartirles de este video que tenemos aquí. Dios omnisciente, Dios omnipresente. Vuelvo y repito, lo tenía pensado prepararlo y presentarlo desde la semana pasada, pero creo que pues nunca es tarde. Y espero que les sea de bendición. No está de más decirles que son temas originales, temas inéditos, todos inspirados por el Espíritu Santo para su servidor, por la gracia y el favor de nuestro Dios, y esperando en esta hora que pueda bendecir su vida, que pueda hacer algo de parte de Dios en su vida. Les voy a poner este tema.
anda por las veredas, supervisa el mundo entero, le da vuelta al universo porque es omnisciente y omnipresente. Es el dador de la vida, el creador de todo esto, el que nos provee el trabajo, el Señor de grande gloria. A él no le sorprende nada, lleva el control en sus manos, bien sentado está en su trono, pero también en mi pecho porque es omnisciente y omnipresente. Dios camina entre su pueblo, va dejándole sus huellas, preparándole el camino, sin que nadie pueda verlo, porque es omnisciente y omnipresente. Es el dador de la vida, el creador de todo esto, el que nos provee el trabajo, el Señor de grande gloria. A él no le sorprende nada, lleva el control en sus manos, bien sentado está en su trono, pero también en mi pecho porque es omnisciente y omnipresente. Pero también en mi pecho porque es omnisciente y omnipresente. Gloria a Cristo Jesús. Pues ese fue, mis hermanos, mis amigos, un tema más del Señor del Evangelio. Nomás voy a tratar de colocar un audio para poner detrás. Vamos a ver. Ujú. Vamos a ver, vamos a ver. Ya son tantas las publicaciones que tenemos para la gloria de Dios que ya nos cuesta trabajo encontrar lo que buscamos. Pero a ver, vamos a ver dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya estamos casi encontrando. A ver. Aquí está. Ok.
Ok. Pues sí, mis hermanos, mis amigos, Marlene González, un saludo y una bendición. Gracias por estar aquí. Creo que es por primera vez, si no me equivoco. Pues bueno, esperemos que no sea ni la primera ni la última. Te damos la cordial bienvenida desde aquí, desde la bella ciudad de Pomona, California, Estados Unidos, a este programa Encendiendo Candeleros, un programa cristiano donde hablamos palabra de Dios. Bueno, vamos a comenzar, mis hermanos, mis amigos, con lo que es el tema del día de hoy. Aprendiendo de la tipología y la simbología bíblica. La Biblia usa unos términos o estos términos en varias situaciones. El mismo Jesús lo utilizó tiempo antes de su partida. Tengo algunos ejemplos que quiero mostrarles para confirmar esto que les acabo de decir. Por ejemplo, o veamos un ejemplo. Los 5 panes y los 2 peces. Eso lo encontramos, mis hermanos, mis amigos, en el libro de Juan o de San Juan en algunas Biblias. Juan capítulo 6, versículo 8 al 9. La palabra de Dios en el nombre de Jesús. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Esa historia, mis hermanos, mis amigos, fue un cuadro en donde encontramos al Señor Jesús con sus discípulos. Todavía no eran apóstoles, no habían sido delegados todavía con el apostolado. Eran sus discípulos. Pero vea, para que haya más entendimiento, para que sea más directo la voz de Dios, la voz del Espíritu a su vida, le preparé un audio y se lo voy a poner ahorita. ¿Ok? Vamos al audio. Vamos al audio. Testimonio de mí, como una lámpara que ardía y brillaba. Vamos a ver, ponerle donde está el, creo que era el 37. A ver, vamos a ver. Que Jesús aún no había vuelto. Subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago. Vamos a ver. Al otro lado del mar de Galilea, conocido también. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Ya lo tenía. ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver. Vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí. Y que Jesús aún no había vuelto. Subieron a la barca y comenzaron a cruzar. No tendríamos el dinero suficiente para... Ok.
allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba, en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados, y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró, para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: No hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, gloria a Cristo Jesús. Pues bien, mis hermanos, mis amigos, esta historia tiene una gran información. Espero que mi Dios Jesucristo les dé el entendimiento en este día para poder entender la revelación de la Escritura. He pedido a mi Dios que me diera sabiduría, que me diera discernimiento, que me diera de su gracia, de su favor, para poder descifrar, desenvolver esta palabra que para mí yo la considero tan importante, tan necesaria, que toda su iglesia en general conozca esto. He estado orando a mi Dios, he estado pidiendo a mi Dios, a tu Dios, a nuestro Dios, y por fe creo que Él ha respondido. Por fe creo que Él ha contestado, y creo que el día de hoy va a ser un tiempo de entendimiento a la revelación para muchos de ustedes. Yo no sé si ustedes le piden a Dios discernimiento para entender la Escritura o no le piden, pero créanme que eso es muy importante. Es muy importante el poder uno entender la palabra, el poder uno entender lo que Dios quiere hablar a través de la palabra. Creo que todos los cristianos, todos los hijos de Dios, las hijas de Dios, todos, sin excepción alguna en general, todos debemos de pedirle a Dios discernimiento para entender su palabra. Debemos de pedirle a nuestro Dios discernimiento para saber de qué se trata, qué es lo que Él quiere decirnos, qué es lo que Él quiere enseñarnos. Y en este día, mis hermanos, mis amigos, pareciera que esta historia se trata solamente de un cuadro en donde vemos a Jesús y a los discípulos preocupados por el saciar o por el sustentar el hambre de esa multitud que se encontraba enfrente del Señor y de sus discípulos. Pareciera que solamente es eso. Y dicho de paso, si nada más la gente se enfoca en eso,
en como está escrito, probablemente no va a pasar de eso nada más. De entender un cuadro, una situación en donde Jesús y sus discípulos buscaban cubrir esa necesidad. Había una multitud que ya tenía días que no había comido, y los discípulos se dieron cuenta, y Jesús también se dio cuenta. Y vuelvo y repito, pareciera que solamente se trata de suplir una necesidad o de cubrir esa necesidad, pero no, mis hermanos, mis amigos, no es nada más eso. Vea, usted hoy va juntamente conmigo a comprender, juntamente conmigo va a entender que en ese texto que usted acaba de escuchar y que yo he escuchado bastantes veces, en ese cuadro en donde se encuentra Jesús con sus discípulos tratando de suplir el hambre de esas multitudes, hay algo más. Hay algo más, mis hermanos, mis amigos, que hizo trascendencia, que sigue haciendo trascendencia hasta el día de hoy. Hay algo más que Jesús tenía preparado y que él sabía. Los discípulos no. Ellos no tenían el entendimiento que tenía Jesús. Ellos no tenían el conocimiento que tenía Jesús. Porque Jesús es Dios. Jesús era Dios y sigue siendo Dios. Ellos estaban limitados. Miraban un cuadro, una situación física, una necesidad física, pero Jesús estaba viendo más allá. Jesús no solamente estaba viendo una necesidad física, sino que Jesús también estaba viendo cómo suplir una necesidad espiritual. Y ahí es donde va a entrar la simbología y la tipología bíblica. Pero déjeme pongo el pequeño audio. Ok, vamos a ponerlo. Vea, mi hermano, mi amigo, esta historia está bien interesante. No se me va a dormir, no se me va a enfadar, no se me va a desesperar, porque esta historia está bien interesante. Le garantizo, si usted pone atención, si pone su oído espiritual atento, si abre su corazón y su mente, al igual que yo, usted va a recibir la revelación en esta noche, a través de este programa. A lo mejor algunos de ustedes ya Dios les ha revelado parte, o probablemente no. Pero cuando termine el mensaje, usted se va a dar cuenta de lo que estoy hablando ahorita. Como ya es costumbre, cada semana siempre hacemos una pregunta, llamada la pregunta del rompehielo. Y esta pregunta, mis hermanos, mis amigos, en base a los 5 panes y los 2 peces, a la multiplicación que Jesús hizo para poder alimentar a esa multitud, porque tuvo que multiplicar los 5 panes y los 2 peces con una oración que él levantó al cielo. Él era Dios en la tierra, sí, pero sin embargo, como ese era su tiempo de estar en la tierra como el Hijo de Dios, pues tenía que de alguna manera levantar sus ojos al cielo, porque allá está su trono, allá estaba su trono. Levantar los ojos al cielo para darnos a entender
que esa es la manera en cuando nosotros vamos a clamar, cuando nosotros vamos a orar, hay que levantar los ojos al cielo, porque allá es donde está el trono de Dios. Jesús estaba en el trono, pero también estaba aquí. Él era el Padre sentado en el trono, pero también era el Hijo aquí en la tierra, porque estaba cumpliendo su misión como hijo. Una vez que terminó su misión como hijo, regresó para seguir siendo el Padre. Es un poco difícil de entender, pero eso es así. Terminó su misión como hijo y regresó para seguir siendo el Padre. Bueno. Pero la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces fue una acción. Y la pregunta tiene que ver con eso. La pregunta del rompehielo en este día de viernes de reflexión, mis hermanos, mis amigos, es la siguiente. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en esta acción? ¿Un milagro o un prodigio? Vuelvo y repito. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en esta acción? ¿Un milagro o un prodigio? En la multiplicación de los panes y de los peces. Las respuestas pueden ser variadas, como siempre digo. Usted puede contestar si gusta ahí en el chat, o si gusta usted hacerlo en su vida personal, con su Dios, en su relación personal, o como usted guste, si quiere compartirlo con algún hermano, con alguna hermana, algún compañero, algún familiar o ser querido. Pero la pregunta es esa. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en esta acción? En la multiplicación de los panes y de los 2 peces. ¿Un milagro o un prodigio? Pues el ruiseñor se lo va a explicar. Yo voy a ser el primero en contestar. Fue un milagro. Le voy a explicar brevemente la diferencia entre un milagro y un prodigio. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 24. Ahí se encuentra la historia de la viuda de Sarepta y de Elías. No le voy a leer la historia, solamente le doy el texto para que usted después, cuando tenga la oportunidad, lo pueda comprobar o confirmar. Pero vea, la viuda de Sarepta recibió una provisión permanente por una palabra del profeta Elías. O sea, Dios estaba castigando o disciplinando a Israel, su pueblo, en ese tiempo. Y lo castigó de tal manera que cerró los cielos para que no descendiera la lluvia por 3 años y medio. Pero en ese tiempo también Dios le dijo a Elías, vete a Sarepta, porque ahí se encuentra una viuda a la cual yo le he dado la orden de que te dé de comer, de que te alimente. Y Elías, ni tardo ni perezoso, obedeció a Dios y se fue a Sarepta. Y sí, tal como el Señor le había dicho, pues él era su profeta. Tal como el Señor le había dicho, Elías se encontró de camino a esa viuda, a la viuda de Sarepta, la cual, al interactuar palabras con él, Elías se da cuenta de que ella tiene una torta, o que tiene para hacer una torta. Estaba, por la falta de agua, también escaseaba el alimento. Esta mujer tenía poca harina y poco aceite. Y ahí ocurrió un milagro. El milagro, mis hermanos, mis amigos, tiene que ver con la interacción humana, en donde los factores que por lo regular siempre se manifiestan en un milagro son humanos. Las manos que palpan, las manos que tocan. Jesús tocó los panes, Jesús tocó los peces y los levantó al cielo y ocurrió el milagro. Elías oró y declaró la palabra
y a esa viuda nunca más le volvió a faltar la harina ni tampoco el aceite. Ella hizo caso, obedeció a Dios y obedeció al profeta de Dios y le dio, tal como el profeta le había dicho, dame a mí primero y después comes tú y tu hijo. Sabía ella que su hijo tenía hambre y que ella tenía hambre, pero confió en la palabra del profeta, porque sabía que era profeta de Dios. La Biblia dice que ella sabía que Elías era profeta del Señor. Entonces ella obedeció, hizo caso a la palabra del profeta, y la respuesta de Dios como consecuencia fue que esa viuda no volvió a tener escasez ni de harina ni de aceite. A pesar de que el pueblo estaba pasando por una gran crisis por la disciplina que Dios estaba dándoles, la viuda comenzó desde ahí, desde el encuentro que tuvo con Elías, a ya no padecer hambre, a ya no tener escasez ni de harina ni de aceite, porque Dios hizo un milagro por medio de la palabra que el profeta Elías declaró sobre su vida. Y ese milagro trajo trascendencia, porque por causa de esa viuda, hoy Dios se sigue haciendo cargo de las viudas. Hay algunas iglesias que sí lo aprueban, sí lo apoyan y sí le obedecen al Señor y están a cargo de esas viudas, atendiéndolas, proveyéndoles, tal como Dios lo dice en su palabra. Pero bueno, ese fue un milagro. Interacción humana. Las manos de la viuda, la oración de Elías, probablemente hasta la imposición de manos de Elías ahí en ese momento. No lo especifica la Biblia claramente, pero es muy probable. Ahora, ese fue un milagro. Otro milagro ocurrió en el Nuevo Testamento, en la pesca milagrosa que logró el apóstol Pedro. Pedro había salido a pescar en compañía de algunos otros discípulos o de algunos otros hermanos, y ya tenían un buen tiempo pescando. La Biblia dice que ya tenían bastante tiempo pescando y no podían pescar nada. Pero se encontraron con Jesús, con el hacedor de milagros, con el hacedor de prodigios, con el que todo lo puede, con el que para él no hay nada imposible. Se encontraron con él, con Jesús, y Jesús le da una palabra a Pedro, y Pedro pone la fe en esa palabra, a pesar de que ya había Pedro fracasado por un buen tiempo de no lograr, y ese era su oficio, era un pescador. Pero en esa ocasión Dios impidió que él tuviera una buena pesca para poder demostrarle su poder, para poder glorificarse. ¿Y de qué manera lo hizo? El Señor, cuando cuestiona o cuando comienza la conversación con Pedro, dice: Señor, pero ya hemos estado pescando por mucho tiempo y no hemos logrado nada. Mas el Señor le dice: tira la red a la derecha. Y Pedro fue obediente, puso la fe en esa palabra que el Señor le dio, aventó las redes o echó las redes, y la Biblia dice que tuvo una pesca de 153 peces. Una pesca milagrosa de 153 peces, la cual llenó las redes y no podía un solo hombre con ellas. Tuvieron que echar montón para poder jalar las redes a la orilla y para poder sacar la pesca. Ese fue otro milagro. Interacción humana. Pedro aventó las redes confiando o poniendo su fe en la palabra que el Señor Jesucristo le había dado. Pero ese es un milagro, porque hay interacción humana. Ok, ahora vamos con el prodigio. El prodigio es diferente. El prodigio es un acto de Dios, una acción provocada por Dios, pero que tiene que ver con la naturaleza.
Por ejemplo, un prodigio de Dios, Éxodo 14, versículo 21 al 22. Israel cruzó el Mar Rojo en seco. Dios con su poder hizo soplar un viento tan fuerte que ese viento cuando sopló levantó las aguas y las puso como cataratas o como cascadas a los dos lados para que el pueblo pudiera pasar en seco. O sea, el agua se levantó, el agua hizo una especie como esto así. Se levantó y se puso una barda a un lado, otra barda al otro lado, para que pudiera quedar en seco, para que pudiera haber camino y por ahí pudiera pasar su pueblo. Ese fue un prodigio de Dios. Ese no es un milagro, ese es un prodigio porque tiene que ver con la naturaleza. Ese fue uno. Espero y vayamos entendiendo. Lo que tiene interacción humana, por lo regular viene siendo un milagro. Pero en lo que está involucrada la naturaleza, ya sea en el cielo o en la tierra o el mar, cualquier cosa que sea parte de la naturaleza y que sea involucrado se convierte en prodigio. Otro ejemplo. Josué capítulo 10 versículo 12 al 13. El sol se paró en Gabaón y la luna en Najalón. Josué declaró una palabra. Tenía una relación muy buena, muy íntima, muy verdadera Josué con Dios, con Jesucristo, que en ese tiempo era Jehová de los ejércitos. Estaba en una conversación Josué con Dios cuando los enemigos los empezaron a sitiar y empezaron a estar de alguna manera en peligro, en riesgo, en la batalla. Se miraban superados por el enemigo. Y Josué, en esa relación que tenía con Dios, en esa intimidad, estaba hablando con él, cuando Dios de repente le pone en el corazón a Josué declarar una palabra. Y esa palabra Dios la respaldó de tal manera que hizo el Señor o provocó un prodigio. Y ese prodigio fue el siguiente. Cuando estaban en la batalla, en la guerra, el sol se paró y la luna hizo lo mismo. Eso también nos da una enseñanza para comprender que el sol tiene movimiento y que la luna tiene movimiento. Yo sé que hay algunas teorías, algunas enseñanzas, puede ser por los científicos, que dicen que la Tierra no se mueve, que la Tierra es la que se mueve, que la luna no se mueve y que el sol no se mueve. Ellos podrán decir lo que quieran, pero la Biblia a mí me dice otra cosa. La Biblia a mí me enseña que el sol tiene movimiento y que la luna tiene movimiento, porque aquí lo dice claramente. Josué le dijo al sol: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en Najalón. Y la Biblia menciona que tal como Josué le ordenó, por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo de Dios, ordenó Josué esas palabras. Y la Biblia dice que el sol obedeció y la luna obedeció y se pararon el sol en Gabaón y la luna en Najalón. Lo cual queda comprobado bíblicamente y por el poder de Dios que el sol tiene movimiento y que la luna tiene movimiento. Amén. Bueno, ya les expliqué lo que es un milagro y lo que es un prodigio, la diferencia entre uno y el otro. Ahora voy a entrar con lo que viene siendo el porqué de mi mensaje. ¿Por qué de mi mensaje? Aprendiendo de la tipología y la simbología bíblica. Porque en este versículo, mis hermanos, mis amigos, en este versículo, precisamente en donde ocurrió ese milagro de la multiplicación de los panes, eran 5 panes nada más.
y 2 pececillos o 2 pescados. Precisamente en esta historia, en este cuadro donde ocurrió este milagro, es que Jesucristo utilizó la tipología y la simbología. Ahora les voy a explicar por qué y cómo es que sucedió. ¿Ok? Este milagro propició, ponga mucha atención, este milagro, el que les acabo de comentar, propició proféticamente la estructuración de Dios para todas las iglesias apostólicas. Si tú eres apostólico, si tú eres apostólica, debes de saber esto. Y aunque no lo seas, lo debes de saber. Este milagro propició proféticamente la estructuración de Dios para todas las iglesias apostólicas. Mire, mi hermano, mi amigo, hubo un tiempo en que la iglesia estuvo trabajando sin estructura, sin estructurarse. Solo fue establecida, solo fue formada, pero no se había estructurado. La escritura enseña que cuando se tenía esa iglesia que apenas comenzaba, cuando tenían que escoger algún ministro para un ministerio, hacían lo mismo que hacían en el Antiguo Testamento. Echaban suertes para ver en quién caía la suerte, para saber quién era el indicado para que pudiera ser ministro. Pero ya después no fue así. Aparece el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol de la incircuncisión, y Dios por medio de él estructuró la iglesia, o estructura la iglesia, y todo cambia. Una transición, vamos a decir, muy grande, una transición que lo cambió todo. Pedro era el apóstol de la circuncisión, el líder de la organización o institución de esos tiempos de la circuncisión. Todo el que quería pertenecer o ser parte de la iglesia tenía que circuncidarse, porque esa era la orden en el Antiguo Testamento, y al principio el evangelio solamente estaba para los judíos. Por eso Pedro estaba en lo correcto, porque solamente el evangelio entraba o llegaba a los judíos. Por eso se tenían que circuncidar para ser parte de la iglesia, pero no había una estructuración. Los ministros tenían que echar suertes para poder escoger a quién era el próximo ministro o quién era el que iba a ejercer algún ministerio. Ahora, ¿por qué les digo? Este milagro propició proféticamente la estructuración de Dios para todas las iglesias apostólicas. Aquí va la explicación. Ok. Marcos capítulo 6, versículo 41 al 44. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, alzó la vista al cielo, bendijo los panes y los partió. Ok. En este verso, Jesús utilizó la simbología y la tipología de esta manera. Habló de los que más tarde vinieron a ser las bases estructurales de su iglesia. Expliquemos la transición. Los pescados tipifican o simbolizan a los 2 fundamentos que hasta el día de hoy edifican y solidifican a la iglesia apostólica: los fundamentos de apóstoles y profetas. Esos 2 peces, esos 2 pescados no eran otra cosa más que los 2 fundamentos de apóstoles y profetas. Porque toda iglesia que sea apostólica del nombre de Jesús debe de estar fundamentada, solidificada bajo esos 2 fundamentos.
de apóstoles y profetas, porque así lo dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesús mismo la piedra angular. O sea, por encima de cualquier apóstol o profeta de todos está Cristo, el apóstol de apóstoles y profeta de profetas. Entonces, esos dos pescados tipifican o simbolizan. Acordémonos que desde el Antiguo Testamento se hablaba de que la palabra en el Antiguo Testamento era símbolo de lo que habría de venir en el Nuevo Testamento. Y si se dan cuenta, mis hermanos, mis amigos, esto que ocurrió todavía era parte del Antiguo Testamento. Todavía era parte del Antiguo Testamento porque todavía Jesucristo no había partido al cielo. Y Jesucristo vivió gran parte de su vida, si no es por decirlo la mayoría de la parte de su vida, durante el cumplimiento de la ley y los profetas en el antiguo pacto. Él vivió poco del nuevo pacto. Se podría decir que 40 días y algunas horas fue lo que él vivió solamente en el pacto de la gracia. Todo lo demás lo vivió en el pacto de la ley y los profetas, porque la tuvo que cumplir. Nadie más podía cumplirla, solamente él. Y él se encargó de cumplirla para que ya nosotros no tuviéramos que cumplirla, los que venimos de los gentiles. Tú y yo, que no somos nacidos en Israel o en Jerusalén, somos parte o fuimos tomados de los gentiles. Y os voy a explicar más adelante también en qué nos benefició eso. Pero volviendo otra vez a los fundamentos, ¿para qué quería Jesús los 2 peces? ¿Para qué quería los 5 panes? Pero en este caso los 2 peces, ¿para qué los quería Jesús? Para alimentar las multitudes. Jesús estaba mirando no solamente un milagro provisional de suplir la necesidad física, alimenticia, de un momento de esas multitudes. Había mujeres, había niños, había ancianos ahí. Jesús no estaba mirando nada más la provisión momentánea que los discípulos estaban mirando, porque no tenían la visión que tenía Jesús todavía. Ellos estaban mirando cómo cubrir la necesidad de alimentar a esas multitudes. Mas Jesús no estaba nada más viendo que su milagro iba a ser nada más momentáneo, no. Él estaba mirando que ese milagro iba a alimentar no solamente a esas multitudes, sino a las venideras. Y si los 2 peces sirvieron para alimentar a esas multitudes, esos 2 peces tipifican, simbolizan a los 2 fundamentos de apóstoles y profetas, que hasta el día de hoy siguen todavía alimentando a las multitudes, de parte de Dios. Ahora, vayamos a los 5 panes. Simbólicamente también simbolizan o tipifican a los 5 ministerios que Jesucristo estableció para su iglesia. Los 5 ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entre esos 12 discípulos estaban esos ministerios. Por eso Jesús les dijo: repártanselo ustedes. Cuando él multiplicó los panes, lo puso enfrente de ellos en sus manos y les dijo: repártanselos ustedes. ¿Vamos entendiendo? La Biblia dice, vea, para que vea que no es mentira lo que el ruiseñor o que no es algo que yo me esté inventando. Vea, la palabra me respalda. Vamos a ver lo que significa pan simbólicamente en la palabra, en la Biblia. Vea. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy
el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero vea, aquí lo importante. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El pan es la palabra. Jesucristo es la palabra. Jesucristo es el pan de vida. Es la palabra. Entonces, si Jesucristo es el pan de vida, y ahí había 5 panes, si Jesucristo es el pan de vida y es la palabra de Dios, y ahí encontramos 5 panes, 5 conductos, por medio de los cuales se seguiría, o en ese tiempo, en ese momento, esos 5 conductos por medio de los cuales se supliría la necesidad de esas multitudes momentáneas. Pero esos 5 panes tipificaban o simbolizaban a los 5 ministerios. 5 ministerios de palabra. 5 ministerios con palabra para alimentar a las naciones. 5 ministerios de Dios. 5 conductos para alimentar a las multitudes. Amén. Vamos comprendiendo. Los 2 peces, los 2 fundamentos que sirven para la alimentación de las multitudes, para la alimentación de las naciones. No como Dios quisiera en este momento. Porque el Señor ya ha hablado acerca de eso y lo voy a volver a mencionar. Hasta el día que Jesucristo establezca en cada organización, en cada institución de iglesias en la tierra, porque lo va a hacer, lo va a tener que hacer el Señor. Cuando Jesucristo establezca a un profeta en cada institución o a un apóstol en cada organización eclesiástica, me refiero a los que hoy les llaman presidentes de organizaciones, presidentes de instituciones, están tomando un nombre que no es bíblico. Presidente es un nombre terrenal. Presidente es un nombre que no tiene nada que ver con la Biblia. La iglesia está tomando cosas del mundo para suplir lo espiritual, lo bíblico. No tiene por qué llamarse presidente un dirigente de una organización o un dirigente de una institución cuando la Biblia ya le da el nombre. Y la Biblia le da el nombre de apóstol o profeta. Pero el diablo mete su cola en todo. El diablo es astuto y quiere estorbar la obra de Dios. Él conoce la palabra, conoce el orden de Dios, pero no lo respeta. Entonces, Jesucristo le dio nombre. Entre esos 12 que estaban ahí, estaban los 5 ministerios, los 5 conductos, el apóstol, el profeta. Recordemos que a Pablo se le llamaba apóstol de los gentiles, se le llamó profeta también cuando estaba en la iglesia de Jerusalén. Cuando el Espíritu Santo le dijo a los ancianos, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio que les tengo preparada. Dice, había apóstoles y profetas y maestros, entre los cuales estaban Saulo y Bernabé. O sea, Saulo tenía, es probable que los 5 ministerios. Él era apóstol de los gentiles, evangelista, evangelizó casi todo Asia. Profeta se le mencionó ahí en la iglesia de Jerusalén. Maestro también de los gentiles. O sea, está reconocido en la Biblia como apóstol, como profeta, como maestro, como evangelista, como pastor. No sé si está reconocido, pero es probablemente que sí. Como pastor de Timoteo, como pastor de Tito. O sea, Pablo tenía muy probable los 5 ministerios. Y probablemente Juan y Pedro también. Entonces, en esos
entre esos 12 que estaban ahí estaban los 5 ministerios. Y Jesús lo simboliza por medio de los panes, 5 panes, 5 conductos de palabra de Dios para cubrir la necesidad de las naciones, para suplir la necesidad de las multitudes. Ahora vea, si no me cree, ahorita va a ir comprendiendo más. Aquí Jesús nos muestra algo. Él le dio a sus discípulos para que ellos los repartieran, y repartió él los 2 pescados entre todos. Veamos que aquí Jesús muestra algo, y es que él deja que sus discípulos sean los que repartan o entreguen el pan a las mujeres, a los ancianos y a los niños, lo que ahora sería a las multitudes. Más los pescados, vea la diferencia. Más los pescados, en cambio, nos damos cuenta de que es el mismo Jesús quien se encarga de repartirlos. ¿Por qué? El llamado de apóstoles y profetas es muy tedioso. Crean dudas, confusiones, controversias. Por eso es que solo el Señor los puede otorgar. Estos dones ministeriales los saca a la luz el Señor o lo muestra a base de puro poder, usando su sabiduría y la revelación de su espíritu, además de señales. Todos los apóstoles tenían señales del poder de Dios en sus vidas. Los seguían las señales del poder de Dios. Entonces, un apóstol o un profeta verdaderos de Dios, el Señor regularmente lo tiene que sacar a la luz a base de puro poder y autoridad, a base de señales poderosas, a base de sabiduría, a base de revelación. Porque en estos tiempos el apóstol y el profeta no son aceptados en la iglesia. Y en parte, el Señor sabe que en parte pues les da un poco, vamos a decir, la duda o la razón, porque hay muchos falsos profetas y falsos apóstoles y hasta falsos cristos, que ya están de todas maneras también mencionados en la palabra. Por eso tiene que ser el Señor quien levante con poder a un verdadero apóstol, a un verdadero profeta. Es el mismo Señor el que los tiene que sacar a la luz. Es el mismo Señor el que los tiene que dar a conocer con su poder, a base de poder. Amén. Entonces, por eso, Jesucristo, Él mismo repartió los peces. Los panes los repartieron los discípulos. La palabra a las multitudes, a las naciones, pero el apostolado o el ministerio de apóstol o de profeta, solo Jesús lo puede sacar a la luz o lo puede sacar a flote a través de su poder. A través del poder. A ver, Pablo no lo aceptaban. Llegó con los otros apóstoles y no lo aceptaban. Pero Jesús empezó a mostrar su poder en Pablo y lo tuvieron que aceptar. Empezaron a ver las señales que hacía Pablo, empezaron a ver la sabiduría que tenía Pablo, la revelación que traía Pablo, y tuvieron que aceptarlo hasta el grado de que después tanto Pedro como Juan y los otros apóstoles tuvieron que hacerse al apostolado de Pablo y abandonar el apostolado que ellos tenían. La transición se tuvo que dar cuando el Señor levantó a Pablo como el apóstol de los gentiles, como el apóstol de la incircuncisión. Pedro y los otros apóstoles tuvieron que tomarlo, tuvieron que recibirlo y tuvieron que hacerse a su apostolado. ¿Por qué? Porque el apostolado de la circuncisión dejó de ser cuando terminó la ley y los profetas. Y el apostolado de la incircuncisión lo traía Pablo. Pablo fue el encargado de parte de Dios de meter a la iglesia, a las naciones, el apostolado de la incircuncisión por medio de los gentiles. Por eso se le llama el apóstol de los gentiles, porque por medio de los gentiles fue que Pablo metió o que Dios introdujo el apostolado de la incircuncisión. No más circuncisión para ser parte de la iglesia del Señor, no más. Y ese es el apostolado que hasta hoy día
es el vigente, el que debe de estar abrazando, el que debe de estar recibiendo la iglesia apostólica el día de hoy. Por eso es que en una iglesia o en las iglesias apostólicas, en las organizaciones, que dicho de paso hoy día pues hay hasta de 50, 70 o hasta 100 iglesias de una sola organización, ahí debe de estar un apóstol o un profeta, no un presidente. Entonces, una vez escuché un predicador que dijo, pero es que no, es que los fundamentos, y puso por ejemplo una casa, pero no podemos agarrar un ejemplo de algo físico, de algo perecedero, a algo tan importante como es el ministerio o como lo es la palabra de Dios, el evangelio. Este predicador dijo, es que los fundamentos, como cuando pones una casa, se ponen abajo y ahí se quedan. Y ya vas construyendo la casa y la casa va para arriba y va para arriba, pero los fundamentos ahí se quedan. Pero este no tiene sabiduría. Este no tiene sabiduría porque la Escritura revela cómo es. Pedro y Pablo, pero en este caso más Pablo, como apóstol a los gentiles, empezó a establecer iglesias en un lugar y en otro, en Asia, ahí usted ya ve en la palabra, 14 libros escribió Pablo, y en cada uno de ellos son iglesias establecidas. Estamos hablando por bajito el número, 14 iglesias. Y esas 14 iglesias él las supervisaba, él establecía, iba a un lugar y entregaba la palabra, y después de que la entregaba y miraba que la gente se acumulaba y dejaba ahí, preparaba, capacitaba y ponía un pastor. Tito, Timoteo y muchos otros. Entonces, ¿qué es lo que hacía Pablo? Como apóstol de la circuncisión, de la organización o de la institución de iglesias de la incircuncisión, pues su trabajo era supervisarlas. Cosa que hoy día casi no se hace. Por eso los pastores trabajan como quieren. Los pastores se mueven como quieren, se manejan como quieren, caminan como quieren, porque no hay un apóstol de Dios que esté al pendiente supervisando como estaba Pablo con Timoteo y con Tito. Por eso es que esos peces, esos dos fundamentos no pueden faltar en las organizaciones eclesiásticas. Deben de estar como autoridad máxima de Dios. Esos dos peces tipifican o simbolizan los dos fundamentos de apóstoles y profetas. Y los 5 panes tipifican o simbolizan los 5 ministerios de apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Pero los máximos, la máxima autoridad, aunque muchos no lo acepten, aunque muchos no lo comprendan, aunque muchos lo rechacen, es el apóstol y el profeta, porque esos son los que deben de estar al frente de las organizaciones, no de iglesia, no de una iglesia, porque hoy día de repente alguien tiene dinero, o de repente a alguien se le ocurre y pone a uno en una iglesia, y ya porque Dios lo está usando, que el apóstol fulano, que el apóstol sultano, no, si nomás tiene una iglesia. No, el apóstol es alguien que está al frente de una red de iglesias. El apóstol y el profeta debe de ser alguien que está al frente de una red de iglesias. De 20, de 14, de 50, de 100. Si la red es pequeña o la red es grande, pero si ya pasa de 10 iglesias, 14 iglesias, 20 iglesias, ya califica para ser un apóstol de Cristo. Obviamente, si tiene el llamado, tiene que haber señales del poder de Dios. Tiene que haber revelación del Espíritu, que sea una persona que hace las cosas correctamente. Que las iglesias que va a mover o las iglesias que va a dirigir o las iglesias que va a supervisar tienen que ser iglesias donde sus pastores respetan la palabra de Dios, obedecen la palabra de Dios, pero primeramente él poniendo el ejemplo. Porque Pablo decía, hay que nosotros ir siempre poniendo el ejemplo primero.
Pero bueno, espero y usted puede entender la revelación en esta noche. Esos 5 panes tipifican o simbolizan a los 5 ministerios que se encuentran en Efesios capítulo... Déjeme ver dónde está. Efesios capítulo... Ay, caray, ¿dónde está? Es que está tan grande el mensaje que me cuesta a veces para encontrar los textos bíblicos. Y como estoy yo aquí solo, pues... Ok. Yo creo que usted ya conoce esta escritura. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Y él mismo, ¿quién? Jesucristo. Constituyó a unos primero apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, para los que no aceptan estos ministerios en este día o en estos tiempos, están en rebeldía con Cristo, con esta palabra. Están en desobediencia con esta palabra. Y si están en desobediencia con esta palabra, quiere decir que están en desobediencia con Dios. Porque aquí Dios está diciendo claramente que estos ministerios, esos 5 panes, que son 5 conductos, que deben de alimentar a las naciones, que deben de alimentar a las multitudes dentro de las iglesias, deben de estar... ¿Por qué? Porque aquí dice claramente, a fin de perfeccionar a los santos. ¿A poco nomás los santos de ese tiempo? O sea, ¿a Dios no le interesan los santos de ahora? Por eso es que los pastores no pueden solos perfeccionar a los santos, porque necesitan la ayuda, el apoyo de estos otros 4 ministerios. Un solo ministerio de hoy en día de pastores quiere hacer todo el trabajo que Jesús lo dejó para 5 ministerios, empezando por los apóstoles y profetas, que deben de ser los que supervisan la obra, los que deben supervisar las obras. Si no hay supervisación, entonces vea, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La pregunta es, ¿hay ministerios ahorita? ¿Seguirá habiendo ministerios? ¡Claro! Hasta que Cristo venga a levantar a su iglesia, no va a dejar de haber ministerios, porque el Espíritu Santo va a estar aquí provocándolos. El Espíritu Santo va a estar aquí preparándolos. Pero vea lo que dice. Él mismo constituyó a unos primeros apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo somos nosotros. El cuerpo de Cristo somos nosotros, los que estamos dentro de la iglesia. ¿Hay cuerpo de Cristo ahora? Sí. Y ese cuerpo de Cristo va a estar vigente, va a estar presente en la tierra hasta que el Espíritu Santo se lo lleve. Entonces aquí dice claramente, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dice el Señor? ¿Por qué quieren sacar esos 4 ministerios? ¿Por qué no los aceptan? O precisamente esos 2 ministerios de apóstoles y profetas, pero correctamente, no desordenadamente. Porque hoy día cualquiera se llama apóstol y cualquiera se llama profeta. Y no, mire mi hermano, mi amigo, el apóstol y el profeta de hoy día debe de ser alguien que trabaja arduamente, alguien que tiene mucho trabajo, alguien que está realmente ocupado. ¿Por qué visitando, si ya tiene 40 o 50 iglesias, visitando una, visitando otra, comunicándose ahora por las redes sociales? Pastor, ¿qué necesita? Pastor, ¿cómo va? En algo que le pueda ayudar, en algo que le pueda asistir. Ese es el trabajo del apóstol, supervisar. El trabajo del profeta, supervisar, no como hoy día, que por las ganancias deshonestas son pastores, si es que son llamados de parte de Dios, pero andan viajando haciéndose pasar de apóstoles y profetas, cuando no
cumplen los requisitos cuando no llenan los zapatos. Pablo y Pedro nos enseñaron. ¿Qué mejores ejemplos? Pablo supervisaba, Pedro supervisaba. El trabajo de un apóstol de hoy día es ese. Ya no es necesario ni que tenga su propia iglesia, con su oficina que tenga, y viajando, visitando, pero viajando a hacer un trabajo de Dios, viajando a cumplir con su misión. Porque hay algunos que pueden tener 5 iglesias bajo su autoridad, pero las abandonan, andan viajando por otros lados, visitando otras organizaciones, visitando otras iglesias, olvidándose de las propias, de las que Dios les ha permitido delegar, o que a veces ni Dios, porque Dios no es un Dios desordenado, Dios es un Dios ordenado. Y si Dios te llama para que seas un apóstol, si Dios te llama para que seas un profeta, tienes que saber cuál es tu misión, qué es lo que vas a hacer. Primeramente los tuyos, los que tú vas delegando, tus iglesias que van saliendo de tu congregación, que van bajo tu autoridad, son las que tienes que cuidar. Pero hay muchos que se creen apóstoles. ¿Y qué pasa después? Por andar, que me llamaron de allá, que me llamaron de acá, y que me dijeron que fuera allá. Y después sus pastores les dan la espalda, sus pastores después dejan la obra. ¿Por qué? Porque estos faltos de entendimiento, faltos de sabiduría, que andan tras las ganancias deshonestas, les gusta viajar, les gusta comer bien, les gusta vestir bien, les gusta que los elogien, les gusta que los adulen. Pero después al rato, que 3 iglesias ya abandonaron, no, que no toman su responsabilidad. No, pues es que le dio la espalda al Señor. Tiró la toalla. No, pues es que pues anda mal. Pero no toman su responsabilidad ellos, porque no conocen. Bueno, si no son apóstoles, pues andan mal prácticamente. Si no son apóstoles, si no tienen el llamado de Dios para ser apóstoles, ni tienen la sabiduría, ni tienen el discernimiento, ni tienen el entendimiento, andan como flechas despabiladas, para acá y para allá, que me llaman de acá. No saben que la palabra no también tiene autoridad y también proviene del cielo. No saben decir la palabra no. Después se dan contra la pared. Después se lamentan. Pero andan queriendo tomar la posición que Dios no los ha llamado, que Dios no les ha mandado. Pero bueno. Gloria a Cristo Jesús. Vean. Y si usted duda de todo lo que he enseñado hasta este momento, vea lo que dice aquí la palabra. Porque muchos podrán decir, no, pero es que eso era para el Antiguo Testamento. Eso de que apóstoles y que profetas, nomás hasta los 12 de Cristo, ya de ahí no pasaron, ya. Después siguió Pablo, siguió Bernabé, siguió Santiago, el hermano del Señor, también eran apóstoles. Pablo, Bernabé, ellos están fuera de los 12 apóstoles del Cordero. Amén. Y los 12 apóstoles del Cordero eran apóstoles de la incircuncisión. De la circuncisión. Pablo, Bernabé, Santiago y los otros que siguieron por ahí, ellos ya eran apóstoles, pero de la transición, de la incircuncisión. Así que no me vengan con que, no, que nomás hasta los apóstoles de Jesús y ya ahí ya no hubo más. Faltos de sabiduría, faltos de entendimiento. No se meten en las escrituras. Escuchan a alguien decir tal cosa y no son sabios para ir a comprobarlo con la palabra, a ver si tal personaje dijo verdad o a ver si tal personaje dijo mentira. No, así como lo escuchan, corren y siguen regando la voz, siguen regando el chisme, siguen regando la apostasía,
siguen regando la mentira. Porque así es. Así es, muchos predicadores están atentos, nada más escuchando a alguien que diga algo para después repetirlo. Mis hermanos, no, Dios tiene para darle a cada quien lo que le corresponde. Mire, el ruiseñor, yo sí escucho predicadores. ¿Por qué voy a decir que no? Sí los escucho. Pero no para repetir lo que ellos dicen. Porque yo tengo al mejor predicador conmigo, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Amén. A mí me sirve escuchar a otros para comprobar si lo que yo hablo también en parte es de parte, si es el mismo Espíritu el que está hablando por él y que habla por mí. Pero nada más. Y también estoy atento para ver si es el Espíritu de Dios el que habla o si es otro espíritu. Pero yo tengo al mejor predicador, al Espíritu Santo. Yo no voy a andar buscando escuchar a alguien para poder enseñarles a ustedes. No, yo voy a doblar mis rodillas y voy a buscar la presencia de Dios y me voy a ir a la palabra, me voy a pasar días, me voy a pasar horas en la palabra, escuchando audios, leyendo su palabra, escudriñando, preguntándole a Él. Ese es el trabajo del ruiseñor. Pero hay muchos que no, pagan hasta $200, $300 por ir a la otra parte del país o a la otra parte del mundo que a escuchar a fulano de tal, que muchas de las veces ni siquiera es el Espíritu Santo. El Señor dijo por medio del apóstol Pablo: andarán con comezón, con la comezón de escuchar o de oír a espíritus engañadores. Y eso está pasando en el día de hoy. Muchas de las veces los predicadores, los pastores salen de su iglesia, una iglesia humilde, una iglesia que comenzó humilde, una iglesia que comenzó bien, pero de repente tienen comezón de oír a espíritus engañadores y se van, y ahí van para acá y para allá, y para acá y para allá, y todo lo que escuchan lo traen y lo meten a su iglesia. Y sin darse cuenta que a veces es apostasía. Contaminan a su iglesia ellos mismos por andar escuchando espíritus engañadores y traer la apostasía a su iglesia que empezó humildita, que empezó bien. ¿Pero por qué? Porque maldito el hombre que confía en el hombre, y Dios lo permite para que aprendan, para que adquieran sabiduría. No hay como la palabra de Dios, la Biblia. ¿Para qué voy a ir a buscar a fulano de tal de aquí al otro lado del planeta si tengo aquí al Espíritu Santo, tengo aquí al mejor consejero, tengo aquí al mejor predicador, al Espíritu Santo? Eso es de necios, rebeldes, faltos de entendimiento, faltos de sabiduría. Qué bonito es que la misma palabra te alimente, que la misma palabra te sustente, que la misma palabra te aclare las cosas, que la misma palabra te hable. ¿No? Oh, sí, hay teniendo un problema aquí con Instagram, me estaba diciendo que estamos avisando a más seguidores que se unan. Eso está desde el principio, que como yo no soy muy experto en esto, pues la verdad no supe qué hacer, pero yo creo que voy a tener que cortarlo y empezar de nuevo porque pues en realidad no sé a qué se deba esto. No sé a qué se deba, pero vamos a ver. ¿Deseas descartar contenido multimedia? Si sales ahora perderás. Qué problema. Qué problema. A ver, vamos a ver. Bueno, ya voy a salir de Instagram porque yo la verdad no soy experto en esto. Me voy a salir ya mejor. Vamos a continuar solamente ya vamos a terminar de todas maneras. Bueno, vea, Dios, esta palabra lo hizo Dios, no los hombres. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 28. Y espero que muchos se les abra el entendimiento y se les abran los ojos espirituales después de escuchar esta palabra.
con todo respeto, no ustedes, porque yo sé que muchos de ustedes son hombres y mujeres sabias, inteligentes, que tienen ese amor por Dios, ese amor por su palabra, ese respeto por su palabra, pero ustedes saben que a redes sociales uno envía el mensaje, uno envía a la red y lo oye todo tipo de persona, y hay muchos que son enemigos del verdadero evangelio, hay muchos que son enemigos de la verdadera doctrina de Cristo. A eso me refiero. Espero que Dios toque sus vidas, que tenga misericordia de ellos y que toque sus vidas, que toque sus corazones, que sea la palabra de Dios que llegue. Vean, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28, en el nombre de Jesús. Y aún nos puso Dios. ¿Quién? Jesucristo. Pero vea dónde los puso. Y aún nos puso Dios en la iglesia. La iglesia primitiva, la iglesia apostólica, a la que pertenecemos tú y yo. O sea, no hay diferencia. No hay por qué sacar. No hay por qué ignorar. No hay por qué eliminar. Vea lo que dice. Y aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Para qué los puso? Para que cumplieran una misión. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, la máxima autoridad. Segundo, profetas. Tercero, maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan. Luego los que ayudan. Los que administran. Los que tienen dones de lenguas. ¿Qué? Si no vas a aceptar esta palabra, pues entonces, ¿qué está pasando? Porque ¿cómo nomás vas a sacar a los apóstoles y a los profetas? Ah, pero los maestros sí los aceptas. Ah, pero a los que hacen milagros también los aceptas. Los que ayudan también los aceptan. Los que administran, los que tienen don de lenguas. Eso sí está bien, son bienvenidos. Pero a los apóstoles y los profetas no. Pues, ¿de qué se trata? Si vas a aceptar la palabra, acéptala toda. Ahí dice Dios, y aún nos puso Dios en la iglesia. Ahí queda eliminada tu teoría de que nomás eran los 12 apóstoles de Cristo y que de cuando terminó la ley ya no hubo más apóstoles, ya no hubo más profetas. Queda eliminada tu teoría por el poder de la palabra de Dios, por la verdad que es la palabra de Dios. Aquí lo dice claramente en Corintios. Jesús ya no estaba vivo. Ya había terminado su misión. Ya había abolido la ley y los profetas. Pero había un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto tenía que hacer la transición de los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento hasta Juan fueron los últimos. Pero en la transición, en la incircuncisión, Dios siguió todavía afianzando a los profetas. Por eso dice ahí en Efesios, dice claramente, edificaos bajo los fundamentos, de los apóstoles y de los profetas. Eso lo escribió Pablo. Eso no lo dijo Cristo estando en vida, ni lo escribió algún otro de los apóstoles. No, lo escribió el apóstol Pablo para la iglesia de Efesios, como también escribió este otro para la iglesia de Corintios. Entonces, si la iglesia de Efesios y la iglesia de Corintios ya eran parte de la transición, ya eran parte del nuevo apostolado, entonces, ¿por qué me dices, o por qué le dices a Dios que nomás hubo apóstoles hasta los 12 del Cordero? Si después a la iglesia de Efesios y a la iglesia de Corintios, Pablo dice que el Señor Jesús estableció apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros. No tiene lógica. Tienes que aceptar, mi hermano. Tienes que aceptar, pastor.
que Jesucristo tiene la verdad y la verdad es esta. Sigue habiendo apóstoles, sigue habiendo profetas y va a seguir habiendo hasta que no haya cuerpo de Cristo, hasta que no haya ministerios que preparar, hasta que no haya santos que preparar. Tienes que entenderlo y tienes que aceptarlo por tu propio bien, dirigente de iglesia, dirigente de organización, dirigente de institución, por tu propio bien tienes que aceptar esta palabra. Cámbiate el nombre, quítate el nombre mundano de presidente y ponte el nombre de apóstol o el nombre de profeta. Órale a Dios, métete en un ayuno fuerte y dile al Señor: amén, Señor, ya me pusiste en 40 iglesias, ya estoy supervisando 40 iglesias, me cambio ese nombre, dejo de ser presidente, que es un nombre mundano, que no es bíblico, para aceptar el que tú me has dado, el ser apóstol de Jesucristo, un apóstol para supervisar las iglesias, un apóstol para estructurar las iglesias, reestructurar es la palabra correcta, porque hoy día es lo que las iglesias necesitan, es reestructurarse, porque están muy torcidas, están muy desviadas. Es lo que dice el Señor. Y precisamente por eso, porque un pastor es el que está haciendo la obra solo, no hay quien lo supervise, y muchas de las veces son orgullosos, son vanidosos, son altivos, que no permiten que nadie les diga nada, que no permiten que nadie les corrija. Por eso tiene que ser institución, organización, para que pueda respetar la autoridad. Cuando venga ese hombre autoritario, ese apóstol, ese profeta autoritario, ese pastor va a tener que respetar esa autoridad, porque si no, va a tener que salir de la organización. Porque si viene cualquier otro que no tiene nada que ver con la organización y le dice sus verdades, ¿y tú quién eres? Ah, mira, tu iglesia es de 50, yo tengo una iglesia de 2,000, de 3,000, de 5,000, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Y muchas de las veces, ¿sabe con qué se la sacan? ¿Cuál es su excusa? No somos perfectos, nadie es perfecto. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Usando la misma palabra para excusar su negligencia, para excusar sus faltas, para excusar su rebeldía, su desobediencia a la palabra de Dios. Usted se va a sorprender, así es. Apenas uno empieza a decir algo, apenas uno empieza... Yo he comentado, he platicado con algunos ministros de algunas iglesias y apenas les empiezo a platicar acerca de esto y empiezan luego, no hermano, pero es que usted tenga cuidado, no es que hermano, es que es el siervo del Señor, es que es el ungido y es que no. Pues si no lo estoy ofendiendo, solamente estoy predicando la verdad, solamente estoy hablando la verdad. Podrá ser el ungido, podrá ser el siervo, podrá ser el obispo, lo que sea, pero si no hace las cosas como Dios dice, pues hay que decirle. Si no respeta la palabra de Dios, no la obedece, pues hay que decirle. Con respeto, sí, pero con toda la autoridad de parte de Dios. Entonces, eso está bien claro. Pero bueno, el mensaje era ese, mis hermanos, mis amigos, y con esto termino. El mensaje era ese. Esos 5 conductos, esos panes, pues, que simbólicamente en la tipología, en la simbología, representan a los 5 ministerios. Los 5 panes, porque el pan es palabra, el pan alimenta. Porque Jesús pudo haber escogido, pudo haber dicho, tráiganme unas verdolagas, tráiganme unas salchichas, tráiganme cualquier otra cosa, pero no. Él dijo pan.
Porque simbólicamente el pan es la palabra de Dios. Amén. Y en los peces, pues, ¿qué dijo? Los haré pescadores de hombres. O sea, el pez tiene que ver simbólicamente en la simbología y la tipología bíblica, tiene que ver también con el reino de los cielos. Tiene que ver con el introducir gente al reino de los cielos. Pero le dijo, los haré pescadores de hombres. Y a Pedro le dijo, boga mar adentro, tira tu red para que saques la pesca. Y a este muchachito le dicen, le piden los 2 peces, y esos 2 peces tipifican o simbolizan a los 2 fundamentos que hoy día deben de estar edificando y deben de estar solidificando a las iglesias apostólicas. Por eso vuelvo y repito, y esto es de parte de Dios. Entonces es Jesucristo, es el Espíritu Santo. En las organizaciones deben de copiar lo que se hacía en la iglesia primitiva. En las instituciones deben de seguir el ejemplo de Pablo. Pablo era el apóstol de la incircuncisión, el apóstol de los gentiles, el apóstol que de parte de Dios tomó el liderazgo apostólico, porque los otros apóstoles se unieron al liderazgo de Pablo. Lo crea o no lo crea, así es. El apostolado de Pedro dejó de ser. Porque ahora para pertenecer a la iglesia ya no se necesita la circuncisión. Entonces, ¿para qué seguía con ese apostolado? Ya no era necesario. Entonces, el apostolado de Pablo era que los gentiles ya no necesitaban circuncidarse para formar parte de la iglesia. Ese es el apostolado que hoy nosotros conocemos, en el que nosotros... ¿Por qué te llamas apostólico y no hay un apóstol en frente de la organización de las iglesias en las que tú predicas o en las que tú pastoreas? Si no hay un apóstol en tu organización, entonces ¿por qué te llamas apostólico? ¿Por qué dices que eres apostólico de la doctrina apostólica si no hay un apóstol al frente de la organización? ¿Ve? No tiene lógica, no hay razón. Para que puedas decir que eres apostólico, tiene que haber un apóstol, pero un verdadero apóstol de Dios, de Cristo, con discernimiento, con sabiduría, con entendimiento, con amor, con misericordia, con fe, con compasión, con todo. Vean esas 12 cestas llenas que cuando dice que cuando comieron todos, se saciaron, y después lo que recogieron fueron 12 cestas llenas. ¿Por qué 12? ¿Por qué 12? Simbológicamente, en la tipología y en la simbología, también mostraba que eran la llenura de los 12 apóstoles. El complemento, porque eran discípulos. Pero después de ahí, de esos milagros, de esas señales que Jesús hizo, les creció la fe, les aumentó la fe a tal grado que fueron preparados y capacitados, y proféticamente ahí les está diciendo 12 cestas llenas. O sea, los 12 capacitados, los 12 preparados, los 12 actos para ir y entregar el pan de vida. 12 cestas llenas. ¿Por qué no fueron 5? Perdón, ¿por qué no fueron 7? ¿Por qué no fueron 8? ¿Por qué no fueron cualquier otro número? ¿Por qué 12 cestas llenas? Hay que aceptar la tipología y la simbología bíblica. Por eso les dije, el mensaje de hoy es aprendiendo de la simbología y la tipología bíblica. ¿Por qué 12 cestas llenas? El número de los apóstoles. En otras palabras, la transición de discípulos a apóstoles. Proféticamente les estaba diciendo, esta es su transición. Ustedes van a ser esos conductos que van a suplir a las multitudes con el pan de vida. Entonces, 12 cestas llenas, 5 panes y 2 peces. 12 apóstoles
5 ministerios y 2 fundamentos. ¿Qué más? Más no les puedo decir. Más no les puedo enseñar. Haga usted sus conclusiones, vea. 12 cestas llenas. ¿Y cuántos eran los discípulos que estaban con Jesús en ese momento? 12. 5 panes. ¿Y cuántos son los ministerios que habla Efesios 4, 11 al 12? ¿Y cuántos son los fundamentos que habla también Efesios capítulo 2 al 20? Vea, tiene una razón, tiene una lógica. No es algo que el Señor se inventó. Dios me lo reveló, Jesucristo. El Espíritu Santo me estuvo hablando en la semana. Habla de esto, enseña de esto. Porque Él quiere establecer, Él quiere reestructurar a la iglesia. Él no quiere que la iglesia siga como va. Así no se la puede llevar, dice el Señor. No está apta, no está lista la iglesia para irse con el Señor así como está. No. Es que uno solo no puede hacer el trabajo. O es un evangelista, o es un pastor, o es un maestro en las iglesias, pero sin supervisación. Cada quien se rasca con sus propias uñas, como dicen. Cada quien hace su labor como puede. Y si no tiene el llamado de Dios, pues no tiene discernimiento, no tiene sabiduría, no está capacitado, va a cometer muchos errores. Y lo peor de todo es que va a torcer a una congregación. Y entre más grande la congregación, peor. Si no tiene el llamado, si no tiene el discernimiento, no tiene la sabiduría, no tiene la capacidad, no es apto. Entre más grande esté la iglesia, en más problemas va a estar con Jesús. Por eso es necesario, es urgente que el Señor establezca eso que está hablando proféticamente por medio de este su humilde siervo. Es necesario que el Señor, más pronto que tarde, establezca esa reestructuración dentro de su iglesia, porque es su iglesia que le costó su sangre. Le costó su sangre. No la sangre de nadie, la sangre de Él. Por eso es que Él quiere que la iglesia se reestructure. Y Él lo va a hacer. No sé cuándo, pero lo va a hacer. Porque Él no ha, nunca, jamás de los jamases, Dios va a hacer algo sin que antes se lo revele a sus siervos. La Biblia dice los profetas. Yo no sé si soy profeta, pero a mí Dios me ha revelado que va a hacer eso. Él va a reestructurar la iglesia. Así como la estructuró por medio de Pablo, también la va a reestructurar en este tiempo. Bueno, ahora sí, mis hermanos, mis amigos, me despido esperando que les haya sido de gran bendición este mensaje. Ahí va a quedar para que usted lo pueda seguir analizando. Realmente era necesario que yo diera este mensaje en este día, porque ahí va a quedar en las redes por días, por semanas, por meses, por años, para que lo vea quien Dios quiera que lo vea. Y estoy seguro, para la gloria de Dios y por el bien del evangelio, por el bien del reino de los cielos, que muchos dirigentes van a enderezar el barco. Muchos dirigentes van a sentir temor, el temor reverente de Dios cuando escuchen este mensaje. Van a sentir la presencia de Dios fuerte en sus vidas. Van a sentir el redargüimiento del Espíritu en sus vidas. Dios hablándoles. Dios exhortándoles. Dios llamándoles la atención.
Pero va a haber otros que van a hacer caso omiso y el Señor los va a tener que cortar. El Señor los va a tener que cortar. En el nombre de Jesús he dicho esta palabra, para la gloria de Dios. Pero qué mejor que el Evangelio de Cristo sea beneficiado, que la iglesia de Cristo sea beneficiada. Para eso son estos mensajes. Para eso es esta palabra de parte del Dios Todopoderoso, de Jesús de Nazaret, del Espíritu Santo que ha hablado en esta noche, para su honra y su gloria. Amén. Mis hermanos, mis amigos, me despido de ustedes. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio. Amén. Dios me los siga bendiciendo y los espero este próximo lunes. Ya estamos, creo que con el personaje número 22, el profeta número 22 de mi serie profética, de mis temas proféticos de cada semana, de cada lunes. Ya estamos terminando, nos quedan como 3 o 4 personajes nada más. Pero yo me he gozado, yo he aprendido bastante por medio de esos profetas. Me gusta, me apasiona hablar de ellos. Me apasiona recordarles lo que esos grandes hombres de Dios hicieron. Amén. Podría predicarles otras cosas, pero a mí, no sé, me apasiona hablarles de los hechos de ellos, hablarles de las experiencias de ellos. Porque es palabra de Dios y trae una información. Así que no se lo pierda. Si usted está por primera vez, no se lo pierda. Este próximo lunes, no recuerdo exactamente de quién vamos a estar hablando. Es probable que sea Ageo. Es más, me voy a cerciorar para de una vez decirle, para que de una vez sepa usted cuál va a ser el próximo profeta, de quién vamos a estar preparando el mensaje para el próximo lunes, primeramente nuestro Dios. De una vez le voy a decir a quién corresponde. Vamos a ver. Esta semana nos tocó el número 21, que fue Nahum. Va a ser el profeta Abacú. Abacú también tiene mucho que decirnos. Abacú también tiene mucho que enseñarnos. Dios por medio de su profeta, claro está. No es la mirada en el hombre, no. Dios por medio de su profeta tiene mucho que decirnos a través de esta historia, de la historia de este profeta llamado Abacú. Como cada profeta, todos son importantes. Yo la verdad no, como muchos que dicen que profetas mayores y profetas menores, yo he descubierto, y espero que usted también cada semana descubra junto conmigo, que estos personajes a quienes se les llaman pequeños profetas o profetas pequeños, tienen tal información, tienen tal revelación, que se queda uno a veces sorprendido. A menos a mí me ha pasado. Como esos hombres que dicen que pequeños profetas y que se paran al frente de un rey de los más poderosos de la tierra y le dicen sus verdades y le dicen hasta de lo que se va a morir. O sea, entonces no hay que menospreciar porque dicen que pequeños profetas, no, esos pequeños profetas que muchos dicen tienen unas palabras o tienen unos mensajes tan fuertes para Israel, para Judá, para Jerusalén. El mismo Nínive fue destruido la semana pasada por medio de la palabra que Dios le dio a Nahum. Nínive fue destruido dos descendencias o 2 generaciones más después de la palabra profética de Jonás, de la advertencia de Jonás. 2 generaciones proféticas después, a la llegada de Nahum. Nahum trae una palabra destructiva, una palabra de parte de Dios
para acabar con Nínive. Por eso les digo, son pequeños, como dicen muchos, pequeños profetas, pero tenían un carácter, tenían un valor, una autoridad, una relación con Dios verdadera. Así que no hay que menospreciar que pequeños profetas, no, hombres de Dios, ungidos, llenos del poder de Dios, llenos de autoridad, y que tienen mucho que enseñarte a ti, mucho que enseñarme a mí, para nuestro caminar ahora en este tiempo con Cristo, en este siglo XXI. Bueno, ahora sí me despido de ustedes. Pasen buenas noches. Amén. Gloria a Cristo Jesús.